Muy buenas, este es el grupo B de Química Laboratorio del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena. En este momento vamos a emplear el tema de materiales del laboratorio. Empezamos con la probeta. La probeta tiene un uso más que todo para medir volúmenes, solo eso. Tenemos el matraz Erlenmeyer, que se usa como un contenedor de líquidos y también los puede medir. Tenemos el vaso de precipitado, que es un recipiente cilíndrico con un vértice el cual le permite calentar y con ese vértice transferir líquidos de ese recipiente hacia otro. Tenemos el matraz Kitasato, que sirve para la separación de gases con líquidos gracias a su desprendimiento lateral. Tenemos el embudo de Bursnet, que se usa para filtrar al vacío o a presión asistida mediante sus poros. Tenemos la bomba de vacío, que hace una separación, que hace una extracción de gases y líquidos de otro recipiente, mediante el trasiego de gases y o fluidos. Tenemos el embudo de decantación, el cual se usa para separar líquidos mediante el método de decantación. Tenemos la pinza de la bureta, el cual se encarga de sostener de manera cuidadosa la bureta para evitar accidentes. Tenemos el aro metálico, que su material es de hierro y sirve como soporte para vasos en el laboratorio, para embudos, para lo que pueda entrar ahí. Y tenemos el soporte universal, que es donde va todo ese tipo de soportes, pinzas, para no tenerlo nosotros en las manos y tenerlo de manera segura y fija. Conocido también con otros elementos conocidos, también tenemos el pictómetro, que nos sirve para calcular la masa precisa de un líquido de manera más rápida. También nos sirve para calcular la masa de barbotinas y otros componentes. Tenemos la lactodensímetro, que nos ayuda a medir densidades precisas sin antes calcular su masa, su conductividad y su temperatura de estos elementos. Tenemos el embudo de caña larga, que su función es de traspasar de un recipiente a otro sin que se pierda el líquido, aunque también en otras ocasiones es utilizado para filtrar sólidos de líquidos. Papel filtro. Este se utiliza en un embudo cónico para poder filtrar y retener sólidos, partículas, contaminantes, sustancias acuosas, disolventes y muchas otras sustancias. Tenemos el condensador de bola, que lo que hace es refrigerar el líquido o condensar vapores o gases. Nos permite que los gases de un solvente se enfríen y vuelvan a su estado líquido. El condensador, su compañero condensador de línea cumple esta misma función. La diferencia que hay entre ellos es su eficacia y la rapidez en que pueden condensar los gases o vapores. Tenemos el balón con fondo redondo de desprendimiento lateral, que está diseñado para calentar uniformemente sustancias dentro de él. Se produce con hay de distintos tipos de vidrios y para diferentes usos. Están de vidrios y también hay de un plástico especial para eso. Condensador de extracción. Este es el que se encarga de reducir la temperatura del refrigerante en estado vapor para poderlo pasar a estado líquido. También tenemos la pipeta volumétrica forada. Esta se utiliza para medir con precisión volúmenes de líquidos y también para poderlos transferir de un recipiente a otro. Tenemos la pipeta graduada, que esta nos da mucha más precisión aún, ya que contiene o puede sostener pequeñas cantidades de alicuotas de líquidos, ya sea hasta de 35 milímetros, lo que nos da mucha más precisión y eficacia al momento de medir volúmenes. También tenemos el succionador, el cual es un instrumento que se utiliza para succionar gases y líquidos mediante el trasiego de los gases. Tenemos el frasco lavador, que es un pequeño instrumento de plástico parecido al plástico, el cual permite transferir de ese frasquito un disolvente a un recipiente donde se va a hacer una mezcla. El balón aforado de fondo plano sirve para calentar compuestos y mantenerlos dentro de sí mismos sin la preocupación
de que se vaya a salir el líquido caliente y nos pueda causar algún daño. También tenemos la bureta, la cual sirve para medir volúmenes de líquidos con una precisión bastante buena. Luego tenemos la espátula, que es una pequeña herramienta de metal, la cual se utiliza para raspar, romper o transferir algún producto químico, ya esté granulado, sea en polvo, sea sólido, de un lugar a otro, sin tener mucho problema. También tenemos otro tipo de espátula, que es una de cuchara y pala, la cual tiene varias funciones, la cual es del lado de la pala, que sea así para raspar, y del lado de la palita, de la cuchara, perdón, sirve para servir una sustancia en otro recipiente. Tenemos el mortero junto al pistillo, el cual les sirve para machacar, triturar compuestos sólidos y volverlos más granulados, volverlos polvo. Y tenemos el crisol, el cual es un recipiente refractario en donde se puede colocar dentro un compuesto químico y elevarlo a muy altas temperaturas. Mechero de Buchholz es una fuente de calor que se utiliza para calentar las sustancias del experimento. Placa refractaria es una superficie resistente al calor utilizada para sostener recipientes calientes durante el experimento. Trípode se utiliza para sostener la placa refractaria y otros recipientes durante el experimento en un laboratorio. Varilla de agitación se utiliza para mezclar y disolver líquidos en sustancias. Pipeta Pasteur se utiliza para medir y distribuir volúmenes precisos de líquidos. Tubo de ensayo se utiliza para contener pequeñas cantidades de sustancias y líquidos en los experimentos que se hagan. Gradilla se utiliza para sostener múltiples tubos de ensayo de manera organizada. Pinza para tubo de ensayo. Este se utiliza para movilizar de manera segura el tubo de ensayo en momentos de calentamiento. Balón fondo plano. Se utiliza para calentar sustancias de manera uniforme. Su peculiar forma permite que el calentamiento se haga de manera uniforme y distributiva. Magneto es un pequeño imán que se utiliza para mezclar y disolver sustancias. Pinza para crisol. Esta pinza se utiliza para movilizar los crisoles, que son elementos a temperaturas muy altas. Campana extractora. Se utiliza para limitar la exposición de sustancias químicas peligrosas. Balanza analítica. Se utiliza para medir pequeñas cantidades de masas con un margen de error menor al gramo. Balanza digital. A comparación de la analítica, esta tiene mayor capacidad de peso, aunque tiene un margen de error más alto. Mufla. Es un horno diseñado para la fusión de materiales cerámicos y la fundición de metales por medio de la energía térmica. Destilador. Se utiliza para separar mezcla de líquidos con un punto de ebullición diferente. Desecador. Se utiliza para mantener limpio y deshidratado sustancias por medio del vacío. Sílice. Se utiliza para proteger materiales de la humedad, ya que es un material muy absorbente. Termobalanza. Es un equipo capaz de determinar el contenido de humedad de una muestra al medir el peso que ésta pierde al secarse. Ducha de seguridad. Se utiliza en caso de emergencia por algún derrame o salpicadura de una sustancia química peligrosa.